buenos días a todos los usuarios de Economía 3 o buenas tardes. Nuestra convocatoria de hoy y nuestra razón de estar ante vosotros es presentaros la herramienta Comunidad Valenciana S.A., su versión de 2020. Me acompañan Gonzalo Boroná, director general de GB Consultores, y Carlos Tarantino, socio director de Abertia Consulting. Buenos días a los dos y gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Ana. La razón es tener y explicar un poco las novedades que representa esta nueva herramienta que hemos puesto a disposición de todos los usuarios de manera gratuita. Detrás está vuestro trabajo, el de vuestros equipos, pero también está la colaboración inestimable que todos necesitamos. En este caso, esta edición es de Pimesa y de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, de la CEP, que nos ayudan a que esta herramienta también tenga un valor extra, y es que sea posible difundirla, que sea gratis, que todo el mundo se la pueda descargar, y creo que lo más interesante es poder asomarnos a cómo es el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. La herramienta empezó a andar ya hace unos años, vosotros la conocéis bien, quizás gente que nos está escuchando por primera vez no la conozca, pero es lo que queremos presentaros. Carlos es la persona que ha estado detrás de esos números haciendo yo es que no, me niego a llamarlo Excel, creo que es mucho más que un Excel, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras un poco qué indicadores se va a encontrar la persona que se descargue esta herramienta, qué es lo que va a encontrar. Sí, Ana, bueno, muchas gracias. Vale, como muchos usuarios ya conocen por versiones anteriores de la aplicación Comunidad Valenciana S.A., se trata de una aplicación que nos facilita el análisis económico-financiero de las 5.000 principales empresas en facturación en 2018 con sede social en la Comunidad Valenciana, según datos de registro mercantil y con la información del periodo de 5 años que va entre 2014 y 2018. Así que la aplicación encontrará información referente al balance de situación, a la cuenta de resultados y a ratios económico-financieros, acompañado todo ello de diversos informes comparativos y gráficos. El sistema nos permite comparar entre años, entre empresas, sectores, subsectores, también por provincias y municipios, todo ello de la Comunidad Valenciana. En el balance de situación y en la cuenta de resultados van a ser posibles comparaciones pues, tanto en valores absolutos, en cifras económicas, como en valores relativos, en porcentajes. Y además también la aplicación cuenta con 39 indicadores que pueden ser seleccionados y analizados cada uno de ellos de forma independiente. Entre estos indicadores vamos a encontrar diversos tipos de ratios financieros, tales como endeudamiento, solvencia, fondo de maniobra, tesorería, apalancamiento financiero, etc. Ratios económicos como el ROS, el ROI, el ROE, el EBITDA, y también ratios de gestión como el ratio de rotación, el número de empleados, la deuda neta financiera del EBITDA, resultado financiero sobre importe neto de cifra de negocios o calidad de endeudamiento. Bien, pues para que os hagáis una idea, para realizar todos estos análisis que tiene la aplicación, el usuario va a disponer de un total de 2.275.000 registros de información. Bueno, como veis, pues un nivel súper potente para que cada usuario plantee el análisis a su necesidad. Habéis hablado de un montón de indicadores. Yo, por ejemplo, hablábamos en cifras generales de más de 40 indicadores que se pueden combinar. Son datos de 5 años. Pero ¿qué novedades o qué mejoras va a poder comprobar o manejar el usuario en esta edición de 2020? Sí, bien, junto a las novedades ya introducidas, sobre todo en la edición anterior y quizá algunas de ellas poco conocidas por los usuarios, como por ejemplo la posibilidad de introducir tus datos de 2019, lo que nos permite actualizar los informes a un estadio más actual, ¿no? Cambiar la empresa de sector o subsector en caso de que no nos veamos reflejados en aquel que nos encontramos más cómodos. También permite la introducción de una nueva empresa que no se encuentre en la base de datos. Hay distintos motivos por los que este apartado puede ser útil. Algunas empresas, aun siendo importantes, puede que sus datos no estén aquí porque se presentaron las cuentas con algún defecto y el registro mercantil no las había
incluido en el momento que nosotros obtuvimos la información, allá por el mes de febrero. También porque puede ser que una empresa no esté en el ranking y simplemente nos gustaría incorporarla dentro del análisis sectorial y compararnos con el resto de empresas, ¿no? En este apartado cuenta en esta edición con una novedad, y es que la empresa introducida puede ser sustituida tantas veces como el usuario quiera, a diferencia de la del año anterior, que solo podía introducir los datos una única vez. La principal novedad de la edición de 2020 se centra en la posibilidad de ordenar los informes por cualquiera de los indicadores de forma descendente, de una forma muy fácil, situándonos solo con el cursor del ratón en la cabecera de la columna por la que nosotros queremos ordenar. Así podemos ver fácilmente ordenación de empresas, sectores, subsectores, en las cuentas de pérdidas y ganancias y en los balances de situación, y también en los informes de indicadores, como por ejemplo ordenando por el porcentaje de margen comercial, por los costes de personal, por el valor de patrimonio neto o por el efectivo, entre otros, o por cualquiera de los 39 indicadores en cada uno de los 5 años que se presentan. Las ordenaciones son aplicables además por municipios de la comunidad, y combinando todo esto con los filtros de datos que se pueden realizar nos proporcionan millones de combinaciones de análisis diferentes. Entonces estamos hablando que en realidad más que la 5001, que es como llamamos a la empresa que nosotros podemos introducir, es la 5000 infinito, porque si tú puedes meter X, hemos multiplicado las opciones, ¿no? Un poco para, sobre todo, prospecciones de mercado o empresas de consultoría que quieran tener datos comparativos. Efectivamente, queremos ayudar con esto a las empresas a poder compararse de forma que puedan encontrar en esta comparación indicadores clave que puedan ser objetivos para la compañía, bueno, pues para marcar sus estrategias, para definir su horizonte, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Hay un dato que no comentaba al principio, que creo que es importante conocer, y son los perfiles. Históricamente los perfiles, y aprovecho para comentar que, bueno, en apenas un día de difusión de la herramienta ya se superaron las 200 descargas. Ahora mismo creo que estamos ya camino hemos superado las 300. Eso significa que, uno, hay interés, y dos, y sobre todo, pues son los perfiles de directivos financieros. Hablábamos antes de la figura de las gerencias. También se han incorporado perfiles del campo del marketing, perfiles de estudiosos, pero también está sobre todo la de los consultores, ¿no? Las que ahora mismo tienen que hacer muchos números, y para eso yo creo que GB Consultores, con su dilatada experiencia y con Gonzalo al frente, nos va a poder ayudar. A nivel de análisis, Gonzalo, ¿qué valores se puede encontrar en una serie de 5 años? Porque la versión de 2020 recoge los datos hasta los últimos presentados en el registro. En tu opinión, ¿qué valores se va a poder encontrar la persona que acceda a la herramienta? Hombre, la verdad es que los valores suficientes, ¿no? Evidentemente se ampara en el Plan General de Contabilidad, evidentemente una versión resumida, pero lo suficiente. Tener en cuenta que lo más importante que podemos sacar de aquí son conclusiones de tendencia, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Y la verdad que las tendencias son clarísimas de todo lo que ha pasado. Podemos descubrir con esos valores 2 temas muy importantes. Por una parte, lo que sería el modelo de inversión, es decir, de qué forma están invirtiendo, en qué activos están invirtiendo las empresas valencianas. Por otra parte, el modelo de financiación, que ha cambiado y que evidentemente podemos seguir con su tendencia durante estos últimos 5 años, e incluso remontarnos a más atrás, dado que tenemos incluso datos anteriores, puesto que Economía 3 lleva la serie desde hace bastantes años. Y sobre todo también lo que es la estrategia económica, ¿no? Es decir, cuál es la tendencia que han sufrido las cuentas de resultados, ¿no? Claro, son valores que son los justos, ¿no? Es decir, en el balance tenemos las 4 partidas de lo que sería tesorería, stocks, deudores y inmovilizado, la financiación ajena y la financiación propia separada por deuda financiera y por deuda comercial, y con eso sacas más que importantes conclusiones para cualquier tipo de análisis que hagas. Cuenta de resultados, tenemos claramente su margen bruto, tenemos por otra parte costos de personal, costos de estructura, y a partir de ella podemos sacar pues las relaciones del EBITDA, ¿no? Que como todos sabéis últimamente ya le llamamos el EBITDAC, ¿no? Con haber incluido, ¿no?
y efectivamente el efecto habrá que analizarlo. Carlos, ya te lo propongo para la siguiente edición, que tendremos que empezar a ver un poco los subefectos que pueda llegar a tener. Y evidentemente lo que sí que es cierto es que te permite una comparación. Yo creo que una de las variables importantes es que tenemos por ahí mucho estudio sectorial, ¿no? Entramos y, pues bueno, pues a través de Sirve Banco España, Central de Balances, Registro Mercantil. Vale, lo que pasa es que muchas veces el CNAE no es exactamente la actividad que yo realizo. O a veces nos hemos encontrado, por ejemplo, en sectores, por ejemplo, agroalimentarios, ¿no? El que es agroalimentario con transformación o sin transformación, los datos cambian por completo. Con lo cual, siendo el mismo sector, hay un subsector. Lo que decía Carlos hace un momento, es decir, te permite jugar, entrar, cambiar, de forma que lo puedas hacer. Y yo creo que este dato es fundamental, dado que las empresas, una de sus labores obligatorias, ¿no?, antes de iniciar el proceso presupuestario, es analizarse con la competencia, hacer su pequeño DAFO en función de ratios y ver cuál es el posicionamiento que tiene con todos los demás, de forma que establezca un poco su senda futura en función de la posición que tenga, un poco de partida y un poco de llegada con sus competidores. Y desde luego, a partir de ahí, diseñar estrategias. Yo creo que, como decía, lo más importante, tenemos el modelo de inversión, tenemos el modelo de financiación y el modelo y la estrategia económica que tienen las empresas valencianas, de lo cual es evidentemente importantísimo para cualquier análisis, tanto del sector público como de la empresa privada. Junto a Rosana Leotescu, tu socia en GB Consultores, hicisteis un análisis muy profundo, un análisis económico-financiero en la revista de Economía 3, pero sí, para que un poco adelantar o sobre todo resumir, ¿con qué claves te quedarías de ese amplio análisis? Pues vamos a ver, yo creo que las claves afortunadamente son muy buenas y afortunadamente marcan tendencia. El análisis que hemos podido realizar de toda esta información lo hemos tenido que hacer a dos niveles, porque tenemos una primera empresa en el ranking número 1, que es Mercadona, y una número 2, que es Consum, que distorsiona cualquier conclusión, y no es así, sí en valores absolutos, pero que no quizá en valores relativos. Entonces, el análisis que presentamos en la revista, y lo hicimos a esos dos niveles, es decir, la Comunidad Valenciana como tal y la Comunidad Valenciana de las 4.998 mayores empresas, ¿no?, con el fin de analizar un poco su tendencia, ¿no? Y evidentemente la tendencia que nos daba era muy interesante porque las variables clave eran, por una parte, crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento en activos muy importante, pero muy importante sobre todo también en lo que sería el volumen de activos fijos, ¿no? Es decir, en torno a los 7, 8, 9 mil millones de euros cada año de inversión neta en activos inmovilizados. Eso deja claramente una voluntad de crecimiento fuerte, ¿no?, con una cierta contención en lo que serían los deudores vía plazos medios de cobro y lo que sería rotación de stocks. Incremento en volumen de negocio, crecimiento también, ¿no?, tanto económico como financiero. Hombre, estamos hablando de 100.000 millones de euros, ¿no?, y con crecimientos del 9-10%. Además, con una serie que evidentemente, si la cogemos, ¿no?, en los últimos 5 años el crecimiento de volumen de negocio supera el 40%. Es decir, hay un posicionamiento claro. Primera variable, crecimiento. Segunda, la más importante y sobre todo ahora, autofinanciación, ¿no? Es decir, ese crecimiento, ¿cómo se ha financiado? Con fondos propios, ¿eh? Con fondos propios no ha habido una política restrictiva de reparto de dividendos. Nos estamos encontrando con algo importantísimo y es la modificación y asentamiento de un modelo financiero. Un modelo financiero donde hace 5 o 7 años nos encontrábamos donde las empresas, pues aproximadamente la aportación de fondos propios al patrimonio neto estaba en torno al 45-47%, ahora supera el 55%. Es decir, mucho más sólidas. Su ratio de solvencia, que es uno de los ratios que vamos analizando, ha crecido hasta doblar, ¿no?, el número. Es decir, en estos momentos la empresa valenciana, la relación activos-deudas es de 2 veces, con lo cual, es decir, tenemos una capacidad de solvencia muy importante. El ratio de endeudamiento, evidentemente, ha bajado de 1, ¿no? Es decir, que ya hemos sobrepasado ese 50%. Evidentemente, por ahí tenemos dos variables claras, crecimiento y autofinanciación. La tercera es un mantenimiento del modelo de estrategia económica. Es decir, ¿cómo se ha podido crecer en volumen de negocio? Pues mirar, algo importante, no ha sido cediendo precio, ¿eh? El margen se ha mantenido una mejora del peso de la mano de obra, gastos de personal sobre ventas, y evidentemente lo que hemos conseguido es un posicionamiento en cuanto a una generación de EBITDA muy superior, en torno al último año a los 7.000 o 8.000 millones de euros, lo cual evidentemente te posiciona con una capacidad de respuesta que evidentemente es muchísimo mayor de la que teníamos.
Si eso nos vamos un poco a lo que son ratios finalistas, ROI y ROE, es decir, la rentabilidad sobre la inversión ha crecido por dos vías. Ha crecido el margen, por una parte, pero ha crecido también la rotación. Evidentemente, hemos crecido con un mayor control de activos, con lo cual la rentabilidad de la inversión ha crecido. La rentabilidad financiera sí ha bajado un poco, pero hay que hacer una doble lectura. Ha bajado un poco porque los fondos propios han crecido mucho, no porque el beneficio haya caído. Claro, al haber mayor tasa de autofinanciación, al tener una mayor tasa o una disminución en cuanto a lo que sería reparto de dividendos, el denominador es mayor y evidentemente la rentabilidad financiera es mayor. Pero sinceramente yo creo que los datos evolucionan hacia una mejora, una profesionalización que es importante, hacia una solidez, ¿no?, de la empresa valenciana, que desde luego los datos que tenía de 2008 ahora han variado de una forma importantísima. Y ahora la pregunta del millón. ¿Tiene sentido profundizar en estos datos cuando todo va a cambiar? Porque claro, los datos desde 2020, 2019 los estamos recogiendo ahora, se empezarán a entregar en el registro mercantil, pero 2020 va a ser una foto completamente distinta. Carlos, ¿por qué tiene sentido profundizar en este histórico de estos datos para ti? Sí, Ana, bueno, pues en mi opinión, no a todas las empresas les está afectando de igual manera esta crisis sanitaria, ¿no? Si bien es cierto que una gran parte está viendo reducida su actividad, también están aquellas que están aumentando sustancialmente su negocio y tenemos también aquellas que se mantienen sin grandes variaciones, ¿no? Pero todos estos movimientos hacia un lado o hacia otro son sobre todo de tipo sectorial, ya que las empresas se están viendo afectadas por cambios en el comportamiento de los consumidores. Y es aquí donde este tipo de análisis, de información, cobra especial importancia en estos momentos. La posibilidad de disponer de una base de información tan potente con todo el conjunto de datos de empresas sectorizado y tal, pues la verdad es que es una oportunidad fantástica para analizar, ¿no? La aplicación además también puede ser utilizada con múltiples finalidades. Como digo, hacer un análisis de sector que nos permita estudiar los puntos fuertes y débiles de nuestra empresa en relación a nuestros competidores y eso nos permita marcarnos objetivos de mejora con indicadores concretos ya cuantificados, bien también para identificar clientes potenciales que podrían estar en nuestro objetivo de captación a raíz de las cifras de consumo, de la solvencia, de la rentabilidad o la liquidez, entre otras variables, ¿no? También se puede utilizar para realizar un análisis de riesgo de crédito comercial o para analizar la continuidad de aquellos proveedores que forman parte de nuestra cartera actual. Otra idea es utilizarla para realizar un análisis de inversión donde nos permite identificar la zona geográfica más adecuada donde implantar una nueva industria. Y seguro que los usuarios de la aplicación pues tendrán ocurrencias de otros tipos de usos y tal, como vemos, muy diversos, ¿no? No olvidemos que además la aplicación cuenta con la posibilidad de integrar datos correspondientes al ejercicio 2019, por lo que depende de cada analista el quedarse desfasado o no. Ya tienes 5 datos históricos, 5 años históricos, introduce tus datos y los tienes actualizados, con lo cual los cambios que estés teniendo en este momento vas a poder ver la tendencia, bueno, punto de inflexión, quizá en diciembre aún no se había alcanzado, pero bueno, pronto estará a lo mejor disponible la versión del año siguiente, ¿no? Y además, también puede que muchas empresas no cuenten con un sistema de información comparada en un horizonte de 5 años. Y esta visión evolutiva que ya hemos comentado de los datos unida al conocimiento interno que los directivos tienen de cómo se ha gestionado la empresa y qué es lo que ha ocurrido durante este periodo en su organización, aporta sin duda una visión y un análisis que puede servir de ayuda para tomar decisiones especialmente en estos momentos y ayudar así a diseñar el futuro, ¿no? Y en tu opinión, Gonzalo, ¿qué sentido tiene ir a estos históricos? Yo creo que vital, Ana, por una razón. Mira, en los webinars que hemos estado participando sobre la forma que ha afectado a las empresas, ¿no?, esta crisis sanitaria, pues es evidente que en la primera fase decíamos cómo te pilla y qué capacidad de aguante tienes, ¿no? Y esos números, afortunadamente, como decía antes, no son los del 2008. Si cogemos ahora los datos, pues es evidente que nos pilla perfectamente o mucho más preparados que en aquellos momentos.
Y podemos hacer una extrapolación rápida, ¿no? Es decir, los datos últimos de la semana pasada que teníamos en cuanto a operaciones psico-COVID, por ejemplo, en la comunidad habían sido unos 7.000 millones de euros de financiación que habían entrado, ¿no? Claro, eso es un apalancamiento importante que se ha pillado, pero el tema está en que pasará el año de carencia, que ya casi ha pasado, estamos en marzo 2021, y a partir de ahí, pues la Comunidad Valenciana, las empresas, van a tener que atender un servicio de la deuda de unos 1.800 millones por año. ¿Cabe? Pues fijar, sí cabe porque el caso lo generado en 2018 era de 8.000 millones, ¿no? Con lo cual sí que tenemos una capacidad de absorción de esa deuda de cara a un futuro. Es decir, hemos hecho una pequeña extrapolación de qué sucedería al meter estos datos dentro de los coeficientes de endeudamiento y solvencia y hemos visto que el efecto es importante, pero no es catastrófico. Es decir, es una bajada en torno a 0,2, 0,3 puntos, ¿no?, porcentuales, de forma que sí que tenemos esa capacidad. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, yo creo que cuando cae esto, la base de datos tan importante que tenemos es analizarla. Vemos que la posición de partida es muchísimo mejor en solvencia, endeudamiento, fondo de maniobra, liquidez, ¿no? Tiene esa capacidad de crédito, puesto que en definitiva somos la cuarta autonomía aproximadamente, casi parejos con Andalucía, que son unos 7.200 millones, ¿no? Donde realmente ha incidido un poco la línea de crédito, y eso lo que sí que te permite de entrada es un equilibrio, ¿no? Pues es decir, parado el golpe de la falta de liquidez, tenemos capacidad de devolución, que es lo más importante, y luego nos planteábamos un poco también cuánto iba a mermar el crecimiento futuro, ¿no? Porque evidentemente, si tú del cash flow que generes, ¿no?, tú vas a tener que disponer, o el conjunto de empresas, en torno, como os decía, a los 1.800, 2.000 millones de euros cada año, pues es evidente que queda recorrido para invertir. Hombre, si la inversión media neta ha estado en torno a los 11, 12.000 millones de euros, parece ser que todavía cabría, ¿no?, esa posibilidad de poderlo hacer. Con lo cual, las bases históricas son básicas, ¿no? Es decir, en base a lo que tenemos, en base a lo que está pasando, ¿cuál sería la aplicación? Dices, son datos del año 2018. Perdonar, una empresa no cambia de hoy para mañana, ¿eh? Es decir, uno analiza los números y la empresa crece poco a poco, lo digo mucho en mis clases, y cae poco a poco, ¿no? Nadie se levanta un día y dice, hagamos un concurso, ¿no? Esto es una tendencia clara. Yo no querría ser tan catastrofista, ¿no? Es cierto que una micropyme puede estar en una situación complicada, pero yo creo que la empresa media, la empresa que sustenta un poco el tejido empresarial valenciano, incluso sectorial, la pilla en una posición de poder aguantar, ¿eh? Es evidente que ahora queda un trabajo enorme, Sí. pero analizando el tema dices, bueno, me cabe la financiación, tengo capacidad de devolverla e incluso me quedaría para hacer una nueva financiación en base a los datos históricos, con lo cual hay que recurrir siempre a estos datos históricos y sobre todo analizar un poco esa tendencia que, como decía, ha sido muy positiva y nos pilla afortunadamente con esta posición. Mejor preparados, sí, sí. No. Pues nada, pues muchas gracias a los dos. Dejaremos ahora al final de esta pequeña presentación el enlace donde está alojada la herramienta, que recordemos es de descarga gratuita, y bueno, esperemos pronto poder tener un webinar donde explicar mejor la herramienta, y yo creo que para sacarle el máximo partido, que es lo que creo que queremos todos, quienes las hemos desarrollado y quienes nos han acompañado en esta aventura de 2020, que como decía al principio, pues han sido Pimesa y la CEP. Gracias a los dos y esperamos vernos pronto para poder explicarla. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.